Listo, entonces continuamos, regresamos. Estábamos conversando acerca de los distintos escenarios que enmarca el derecho económico. Ahora vamos a ver un poco cómo está constituido, cómo está conformado, de acuerdo a la naturaleza, lo que es el derecho económico. Nosotros tenemos al derecho económico de acuerdo a su definición de derecho público. Entonces, a ver, Rosa Canto, ayúdanos con la definición de derecho público, por favor. Conjunto de preconceptos jurídicos destinados a la tutela y defensa del ser humano y el cumplimiento de los intereses generales de la comunidad. Por lo tanto, el derecho público será el sector del ordenamiento jurídico que regula el ejercicio de los poderes del Estado orientado a la procura de intereses colectivos o comunes. Entonces aquí tenemos una definición del derecho público. Gracias. A ver, Priscila, ayúdanos con la lectura de la continuación de lo que es derecho público. Derecho público, conjunto de preceptos jurídicos destinados a la tutela y defensa del ser humano y al cumplimiento de los intereses generales de la comunidad. Por tanto, el derecho público será el sector del ordenamiento jurídico, entre paréntesis normas, que regula el ejercicio de los poderes del Estado orientado a la procura de intereses colectivos o comunes. Se encuentran íntimamente relacionados en la gestión de gobierno, en la cual los sistemas políticos se interrelacionan con sistemas administrativos, jurídicos y económicos. Listo, gracias. Aquí vemos la definición de derecho público, ¿no? Derecho público no es nada más que todo el conjunto de normativas que nos dice cómo tenemos que comportarnos dentro de una sociedad. Eso es el derecho público. Establece toda la parte legal, toda la parte judicial, toda la parte administrativa, de cómo el Estado nos regula qué debemos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos poner un negocio, dice, ya, entonces puedes ponerte un negocio, pero tienes que sacar un RUC. Entonces, para el RUC, ¿por qué? Porque tienes que facturar. Tienes que pagar determinados rubros, como es el cuerpo de bomberos, tienes que pagar sanidad, un poco de instrumentos que te dicen para poder operar dentro de la parte comercial. Entonces, obviamente son intereses colectivos e intereses comunes que poseen. Para alguien que tiene una casa, paga el agua, en el agua le cobran el nombrado público, le cobran lo que es recolección de basura, dependiendo en la planilla eléctrica lo mismo, cobran un poco de tasas que están normados en el derecho público. Eso es el derecho público de acuerdo a su naturaleza. De ahí tenemos el derecho privado. Miren que el derecho privado es algo más simple, algo más preciso. A ver, María Eugenia, ¿nos puedes ayudar con la lectura? El derecho privado lo identifica como un plazo de normas jurídicas, pero su objetivo consiste en regular los intereses particulares de los individuos a través de los códigos y leyes que al efecto se dicten. Listo, gracias. Entonces, miren la diferencia del derecho privado. También está normado por la parte gubernamental, pero simplemente regula los intereses particulares de las personas por medio de códigos y leyes. Es decir, nos dicen a nosotros de manera privada qué podemos hacer, mientras que para la parte pública es qué puede hacer tanto la parte privada y la parte pública, cuáles son los alcances. Ustedes deben de saber que cuando alguien que trabaja en el sector público, hay un poco de atribuciones que puede hacer y en la ley, en la parte pública, te estipula que tú solamente puedes hacer lo que está en la ley. Si no está en la ley, no lo puedes hacer. En cambio, la parte privada establece que tú puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando la ley no te lo prohíba. Esa es la diferencia que existe entre el derecho privado y el derecho público. O sea, todos los que están en el campo del derecho público tienen
funciones y atribuciones que pueden hacer específicamente, pero pueden hacer específicamente lo que les faculta la ley. Por ejemplo, una empresa, la empresa que de energía eléctrica, solamente puede proveer servicios de energía eléctrica. Jamás va a poder proveer algún otro tipo de servicio porque la ley dice solamente derechos de proveer energía eléctrica. Lo mismo en la empresa de agua, solamente se dedica a proveer servicios relacionados con el agua. Entonces, en cambio en la empresa privada, alguien que tiene un negocio de un tipo de actividad puede establecer otro tipo de actividad paralelamente. No hay nada que lo prohíba. Entonces, porque en el derecho privado uno puede hacer aquello que le permite. O sea, puede hacer todo lo que uno quiera, exceptuando lo que la ley le prohíbe. Continuamos. Hoy se me pasó, disculpen. Entonces, aquí tenemos un esquema de qué áreas jurídicas del derecho económico tenemos, tanto en la parte económica privada como en la parte económica pública. Dentro del derecho privado tenemos que tiene un campo de acción, se sustenta en la parte ideológica que está vinculado en un sistema de economía de mercado, donde se distingue la parte del sector civil y la parte mercantil. La parte civil se refieren a las personas y la parte mercantil se refieren a las empresas y cómo llevan la actividad entre ellas. En cambio, por el derecho público económico, ya hace marco a lo que es el derecho administrativo económico, cómo se lleva la parte administrativa, la parte constitucional económica, la parte empresarial, internacional y el componente penal que está relacionado a las sanciones. Estas son las áreas jurídicas del derecho económico que se dan tanto aquí en el territorio ecuatoriano como a nivel internacional. Tenemos, ya para ir terminando, el sector civil enmarca las relaciones jurídicas referentes a la familia y patrimonio, mientras que el sector mercantil menciona que éstas sean realizadas por comerciantes. Entonces ahí hay un contexto que diferencia civil, familias y patrimonio, y mercantil lo que es el comercio. Pueden ver ustedes aquí en esta fotito, mercados son efectos económicos de la legislación mercantilista que dan referencia a las regulaciones de los mercados y bienes y servicios financieros y laborales. Es decir, de que todos los que intervienen en la economía tengan iguales oportunidades, iguales derechos. Finalmente, derecho económico y el manejo de la economía, tenemos nosotros que existe lo que se norma para efectos de que no es un mercado, por ejemplo, efectos económicos de la legislación. Tenemos un ejemplo de ello es la regulación que se ha puesto al uso en este caso del tabaco, cómo se debe de regularizar los tipos de productos que van a comercializar, que deben de estar identificados, el tipo de contenidos alimenticios que tienen, en fin, todos estos corresponden a no mercados, es decir, no están regularizados, no están indicando cómo vas a comercializar, sino qué patrones mínimos debes de cumplir para los productos que en algún momento quieras ofertar. Entonces, son efectos económicos de la legislación que regulan el comportamiento de actividades tales como delitos, accidentes, responsabilidad civil, matrimonio, contaminación, procesos jurídicos, políticos, entre otras actividades que no es exclusivamente de mercado. ¿Sí? Con esto terminamos la sesión del día de hoy y la actividad 2, que ya esta vez no es una tarea, sino que es un taller, está relacionada a los objetivos que vimos en clase, que son los 3 temas que hemos estudiado. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a trabajar estas preguntas. ¿Qué es el derecho económico? ¿Sí? ¿Qué definiciones del derecho económico podría citar? O sea, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a conformar 2 grupos. ¿Sí? Cada grupo va a tener un instructor o un moderador y ustedes van a socializar estas preguntas. Van a decir, ¿qué es el derecho económico? Van a decir qué definiciones del derecho económico pueden citar, van a indicar en qué consiste la matriz productiva, cuáles son las fuentes del derecho económico, indiquen cuál es el ámbito específico del derecho económico, cuáles son las áreas jurídicas del derecho económico,
van a identificar cuál es la división del derecho económico por su naturaleza, cuáles son las fuentes del derecho económico, en qué consisten las fuentes formales del derecho económico, cuáles son las limitaciones, las fuentes reales y las fuentes formales. Entonces estas preguntas ustedes las van a socializar, van a ser 2 grupos de igual número, por ejemplo aquí ahorita hay 14 integrantes, son 7 y 7, entonces ustedes van a conformar 2 grupos, va a haber un moderador y van a hacer una especie de preguntas y respuestas, como una especie de entrevista. Entonces todos tienen que participar, van a hacer el video y me van a pasar el link. A ver, dime, Joana. Lo que pasa es que recuerda que yo le comuniqué que mis compañeros habían personas que no tienen ahorita internet. También ellos van a participar de la actividad, no hay problema. También están incluidos en el trabajo. Es que como usted dijo que somos 14, 7 y 7, y no, en realidad somos 17. Ah, ya, entonces el número, es que no, como no tengo la lista oficial todavía, estoy esperando de que si hay algún registro extraordinario. Pero todos los que son parte de la clase, obviamente tienen que participar porque esto es parte de la nota. ¿Sí? Entonces, ¿Y hasta cuándo podemos entregar esto? Disculpe. hasta el 1 de junio. Ah, ya, gracias. Sí tienen tiempo. ¿Qué es lo que van a... Dime. Disculpe, nosotros nos debemos de grabar Sí. y lo enviamos, Envían el archivo. Y eso lo cargo en el canal. cada uno. 2 grupos. Son 2 archivos que me van a enviar. Ah, o sea, el líder Un es quien se representante encarga de de cada- enviar. El líder es como el presentador. representante. Ajá, un representante es como va a ser el moderador, va a hacer las preguntas y va a ir intercambiando ideas con los demás, van diciendo los conceptos, qué significa, pueden decir algún ejemplo, una explicación de lo que se ha estado... Como un debate. Como un debate, sí, como un debate. ¿Tiene tiempo límite este video? Disculpe. No les he puesto tiempo límite, les estoy dando a ustedes la libertad para que lo hagan. Lo importante es que todos participen. Miren que son bastantes preguntas, no es que son 3, 4, 5 preguntas, son cerca de 10 preguntas o 11 preguntas, no sé. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, son casi 12 preguntas, 12 o 13 preguntas. Ya, otra pregunta, ingeniero, disculpe. ¿Y si el video es muy pesado, por medio de quién, de qué herramienta podemos enviárselo? Puede enviármelo por correo electrónico o puede enviármelo al WhatsApp. En este caso, el presidente del curso es con Barahona, José Barahona, perdón, no sé, me confundo siempre. Con José me pueden pasar, si no lo puede enviar por WhatsApp o por correo, me puede enviar un enlace de un Drive, entonces lo descargo del Drive y de ahí lo cargo. Eso no hay problema. Económica. Gracias, chévere. No hay problema. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a presentar? Van a presentar lo siguiente. Van a contestar las preguntas propuestas, es decir, en un archivito de Word, ustedes van a contestar las preguntas. Una vez que han hecho el debate es para que ustedes se afiancen con los conceptos, se les quede en la mente, lean también un poquito, van a contestar las preguntas. Cada uno de ustedes van a llegar a un archivo único por grupo, ¿sí? No es que todos van a hacer cada uno van a hacer un archivo, son 2 archivos en total que van a hacer, pero todos tienen que subir su archivo ¿cómo se llama? Al repositorio, al aula virtual, suben su archivo, elaboran el resumen de los temas tratados en las 2 semanas, ¿sí? Lo que vimos la semana anterior, más la semana actual. Y van a hacer 10 preguntas cerradas de la unidad 1.1 y 1.2. Estas 10 preguntas les van a servir a ustedes como cuestionarios para la lección y para el examen, ¿sí? Si las preguntas están bien elaboradas, de ahí voy a tomar algunas de los temas que van a salir tanto en la lección como en el examen. Si les estoy dando esta facilidad para que ustedes también tengan un cuestionario que les ayude a estudiar. Todo esto lo van a subir en un archivo de Word y lo cargan al aula virtual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la tarea? Bueno, si no hay preguntas... Grupal, ¿verdad? ¿Cómo? Económico. Dime. Economista, todo eso es grupal entonces. Todo es el trabajo en equipo, sí. Correcto de allá.
Entonces trabajen. Perdón, sí, algo no me quedó claro, disculpe. En Sí. donde dice elaborar 10 preguntas cerradas de la unidad 1.1 y 1.2, ¿Sí? ¿podría repetirlo? Por favor? Ya, eso es primera tarea, ustedes van a hacer el debate. Entre ustedes van a conversar, y van a grabar esa sesión y me la van a enviar. Esa es la primera. La segunda, ustedes van a hacer un resumen de las preguntas, o sea, van a contestar las preguntas y con eso van a hacer un archivo. Ese archivo lo van a presentar todos, ¿sí? O sea, en total van a ser 2 archivos de Word. Esos 2 archivos de Word los van a subir en el aula virtual, los 2 archivos de Word. O si no les permite 2 archivos, un único archivo donde esté todo, ¿ya? Eso lo van a subir todo. Todos van a subir. Un archivo de Word que diga 1.1 y el segundo que diga 1.2. No. Eso es con respecto a a la exposición, a las preguntas. Ya. Las preguntas van a contestarlas, ¿sí? Van a contestar las preguntas, es decir, un único archivo, todos, ¿sí? Donde van a sacar, obviamente son 2 grupos, van a ser, por eso les digo, van a ser 2 archivos, o 2 posturas de lo que van a contestar cada grupo. De ahí, entonces ahí ya van dos cosas, ¿no? El video, el resumen de las preguntas contestadas por cada grupo. Ahí van 2 archivos de Word. El tercero, un resumen de los temas que hemos tratado, puede ser en 1 hoja y media, lo que ustedes consideren, un resumen de lo que hemos visto la semana pasada y esta semana. Y la otra parte es que van a elaborar 10 preguntas cerradas, como ustedes quieran, de la unidad 1.1 y 1.2. Entonces van ustedes a hacer las preguntas, y eso les va a servir como un cuestionario. Si las preguntas están bien elaboradas, yo de ahí voy a sacar preguntas tanto para la lección como para el examen, ¿sí? Como para que ustedes vayan teniendo ya su banco de preguntas o su cuestionario que les va a permitir obtener un porcentaje ya adicional a la calificación. Y todo esto, Entonces, dígame. Entonces, economía, en donde dice elaborar 10 preguntas cerradas, podemos hacer 5 preguntas de la semana pasada y 5 de esta semana, ¿verdad? Sí, no habría problema. Esto es individual. Esto de aquí, sí, es individual, lo pueden. Mientras más amplio sea el bagaje de preguntas, mejor para ustedes. Porque parece que si yo armo las preguntas y cuando vaya a hacer la lección, yo cubro todos los temas. Si ustedes tienen preguntas que están bien hechas, ya tienen su precuestionario. Si no, yo tomaré una parte y el resto yo mismo las definiré. ¿Sí? Economista, Disculpe, una pregunta. Dígame. Es que yo me volví a conectar recién ahorita. ¿Que hay algo en grupo? Grupos. Sí, para exposición. Ajá. Eso se los dejo al criterio de ustedes. 2 ¿Y grupos. usted ya dio los temas? Los temas. Sí, No. los temas que van a exponer, bueno, que no es una exposición, es un debate. Ustedes van a conversar acerca de estas preguntas. Son como 12 o 13 preguntas y ustedes van a conversar acerca de estas preguntas. ¿Sí? Y estas preguntas las encontramos ahí mismo virtual. Y esto, perdón, no te escuché. ¿Podrías repetirlo? Las preguntas las encontramos ahí mismo virtual. En el aula virtual están cargadas. Estos archivos ya están cargados en el aula virtual. Ya está bien, ya. Ya, economista, gracias. Listo. Bueno, entonces, ya en honor al tiempo, nos quedamos hasta allí. Economista, perdón. La última ya no. La interrumpo más. Joana, en la última, en donde dice que debemos hacer un documento de Word acerca de... ¿Puede poner la última, por favor? Sí, ya, gracias. Ahí dice, primero, elaborar el resumen sobre los temas de la semana 2. Bueno, ya. Y después dice, elaborar 10 preguntas cerradas. Pero usted nos dijo que teníamos que subir 2 archivos. La plataforma de la universidad no permite 2 archivos. Y como dice que las preguntas, o sea, de las preguntas cerradas son iguales, tendríamos que adaptarlos al otro archivo, ¿verdad? O sea, hacer un solo archivo. Que hagan si les permite el programa subir 2 archivos, suban 2 archivos. Si no les permite, hacen un único archivo, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo importante es que esté cargada la aplicación.
Sí, es que no permite. No les permite los archivos. No. Ah, ya. Ya, entonces, porque yo creo que sí lo parametricé para más de 2 archivos, creo que le puse peso hasta 5 megas. Con todo voy a revisar esa aplicación. Si les permiten, bueno, ahora si no hacen un único archivo, no nos vamos a complicar con esa parte. Me comunican, me dan a saber y yo lo tendré en cuenta al momento de evaluar. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay, no hay más preguntas, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Nos vemos ya en la próxima semana. Tengan una excelente semana.